¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a todos a la primera masterclass que acoge la 46 edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano. A continuación vamos a dar paso a la productora andaluza Inés Nofuentes, que nos va a acompañar con la interesantísima charla titulada La producción creativa del cine en Iberoamérica, los medios de producción al servicio de la narración. Este es un acto que viene de la mano de la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales, AMMA, con la que, como ya saben, este festival mantiene estrechos lazos, y también con la participación de la SGAE y la Fundación SGAE. A ambas entidades, de corazón, gracias. Vamos a saludar ya a nuestra protagonista de la mañana, a la productora andaluza Inés Nofuentes. ¿Qué tal, Inés? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, pues muy contenta de estar con vosotros, un año después de haber estado por allá de manera presencial. Y nada, pues enviar mucha fuerza y mucho ánimo para esta edición, que yo creo que va a ir súper bien, ¿no? ¿Cómo nos ha cambiado, Inés, la vida en tan solo un año? Estábamos aquí presentando Pólvora en el Corazón, película que has producido, éramos felices y ahora, bueno, también lo somos, pero eso sí, obligados a mantener las distancias. Sí, nos toca mantener, pues sí, las distancias, que creo que para los cineastas es, si cabe, aún un poco más doloroso, porque la creación de cine está pues estrechamente vinculada al contacto humano. Entonces, bueno, estamos aquí aguantando de la mejor manera posible, ¿no? Pero afortunadamente tenemos la tecnología que nos sirve de puente para seguir acercándonos y creando y discutiendo cine, hablar sobre cine y haciendo cine, ¿no? Entonces, bueno, vamos adaptándonos como buenamente podemos. Pero sí, me hubiera gustado muchísimo, bueno, y más, me imagino, a las personas que están presentando las películas en el festival, ¿no? De tener la experiencia de estar presencialmente, ¿no? Porque el contacto con el público es esencial. Pero bueno, igual creo que es una oportunidad impresionante poder tener acceso al cine que trae el Festival de Huelva por medio de, pues, de las plataformas, ¿no? Bueno, aplazamos este encuentro a la próxima edición de 2021, y bendito streaming, que al menos nos permite establecer contacto en estos tiempos tan raros. Enseguida te cedo la palabra y te escuchamos atentamente, Inés, pero antes permíteme recordar que la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales es un colectivo independiente, diverso y plural, formado por 150 profesionales de la industria del cine en nuestra tierra, directoras, productoras, guionistas, técnicas, creadoras, expertas en el sector audiovisual, investigadoras, actrices, por supuesto, de colaboración, una colaboración que mantenemos un año más, que agradecemos. Ya saben que este es un colectivo que lucha por visibilizar las obras y el talento de las creadoras andaluzas y, por supuesto, fomentar la igualdad. Es el caso de nuestra productora Inés Nofuentes, que hoy nos acompaña, productora, docente y madre de Gael, de 4 años, como a ella misma le gusta presentarse, instalada en Málaga. Funda Curusha Cinema, que nace como resultado de su trayectoria, de sus experiencias en producciones internacionales y de una manera personal de entender y hacer cine. Tiene un vínculo profesional y personal muy importante con América Latina, que hoy nos contará y nos detallará, donde ha desarrollado Inés gran parte de su carrera profesional. En su haber destacan obras como Ixcanul, La Mami, Te prometo anarquía o Pólvora en el Corazón, que, como decíamos, fue presentada y premiada, reconocida en la pasada edición de nuestro Festival de Huelva de Cine Iberoamericano. Ahora sí, no me extiendo más. Inés, tuyos son los mandos de la nave y deseosos de escucharte. Bueno, pues muchísimas gracias y por favor me vais a disculpar porque estoy un poco nerviosa y bueno, creo que una siempre se defiende mejor de manera presencial, ¿no? Pero bueno, hoy me hace muy feliz poder dirigirme a los estudiantes de las escuelas de arte de Huelva, ¿no? Y de los institutos, porque bueno, una parte como muy importante de mi desarrollo profesional está vinculado a la docencia, ¿no? Creo que es súper importante poder tener espacios de formación donde se discuta y se hable sobre el cine, sobre diferentes maneras de hacer cine.
Y bueno, gracias también por la oportunidad de compartir, voy a tratar de volcar algunas ideas que han nacido después de, bueno, de estos años de experiencia. Igual sigo en continuo aprendizaje y espero, bueno, seguir creciendo de alguna manera ahora desde este lado, aquí en Andalucía, porque como bien comentabas, pasé varios años en Latinoamérica, concretamente entre Guatemala y México. Y ahí, bueno, fue para mí el momento crucial de mi vida o de mi carrera donde empecé a entender qué era el cine para mí, ¿no? Yo pues me formé aquí en España, soy gallega, también soy andaluza, aunque el acento no lo demuestra demasiado por ahora. Pues había iniciado después de formarme en la universidad, soy licenciada en comunicación audiovisual, luego comencé mi andadura dentro del cine. Yo sabía que me interesaba vincularme a esa industria, me interesaba poder contar historias, pero no entendía muy bien cómo funcionaba el cine en sí, ¿no? Entonces yo comencé a trabajar en Madrid en diferentes casas productoras. Entonces me vinculé a producciones, fui aprendiendo diferentes roles dentro del equipo de producción de la película, ¿no? Eran por lo general producciones muy grandes. Entonces, bueno, sí conocí de primera mano cómo se articula una producción desde dentro y cómo se gestiona, cómo se jerarquiza una producción. Entonces, como el aspecto más técnico sí lo logré aprender, ¿no? Fue un momento en el que yo, si bien estaba, bueno, más o menos viendo, tanteando, ¿no?, que era esta máquina de hacer cine dentro de la industria en España, no acababa de, digamos, sentirme, pues, del todo contenta, ¿no? Fue a raíz de un viaje que hice a México y posteriormente a Guatemala durante como un mes, ¿no? Tenía algunos amigos allá, algunas amigas concretamente, a las que fue a visitar, y para mí fue como muy revelador este viaje, ¿no? Para mí fue como una manera en volver a sentir, despertar el sentido máximo de la observación, ¿no? Que era algo que sentía aletargado cuando, después de mis años de estudio, cuando tenía ese estrés por conseguir un puesto de trabajo, etcétera, etcétera, volví a experimentar de alguna manera el deseo de vincularme, de conectarme de nuevo con la máquina del cine, pero desde otro lugar, ¿no? Me parecía como muy importante y sentía que era mi camino vincularme a la creación de cine que está estrechamente vinculada con la realidad que lo atraviesa, ¿no? Entonces, bueno, para poner un ejemplo, y ahí aprendí una manera de hacer cine, ¿no?, que creo que es interesante como comentar en esta charla, ¿no? Entonces, pues para poner un poco en contexto, pues Guatemala, que fue donde yo decidí espontáneamente quedarme unos meses más y alargar mi estadía para seguir descubriendo, explorando, observando. Tenía una cámara chiquita de video y pues estaba como tomando imágenes y estaba, bueno, más que nada viviendo plenamente allá en ese descubrimiento, en un país que, bueno, tiene un contexto muy complicado, ¿no? Guatemala es un país pequeñito, pero muy grande, con muchísima riqueza cultural. Es un país que está, pues, al sur de México, ¿verdad? Tiene unos 17 millones de habitantes, 20, es un país con unos 25, diría, grupos étnicos diferenciados entre sí, los cuales viven en pobreza extrema, tienen 25 lenguas indígenas diferentes. Hubo un conflicto armado que duró más de 30 años, terminó en el 96, ¿no? Y eso pues ha dejado unas secuelas que perduran hasta el día de hoy. En Guatemala no hay un instituto de cine, no hay una ley de cine, aunque hay un gremio muy potente que está tratando de sacarlo adelante desde hace unos años, pero ahora últimamente está dándole todavía más impulso al lobby que ellos, autogestionándose, han logrado crear, también con el aval de las películas que hemos ido haciendo allá
y que han sido referencia luego en la industria internacional, ¿no? Entonces, para mí fue muy importante entrar en contacto con creadores, con artistas que tenían una necesidad vital de contar su propia historia, ¿no? Entonces, de esta manera, bueno, comencé a colaborar con diferentes personas, a relacionarme con primeros autores también que querían hacer su película. Y bueno, creo que la experiencia que yo traía a la hora de gestionar una filmación y los deseos tan profundos de los autores y autoras de esta región del mundo de poder representar y contar su propia historia fue como un motor muy importante para tratar de sacar estas historias adelante, ¿no? A pesar de no estar insertos en una industria con un apoyo que es tan necesario para el cine, ¿no? Y para los autores. Ahí fue donde aprendí de alguna manera que cuando hablaba de los medios de producción al servicio de la narración, ¿no? De alguna manera, al estar en los márgenes, una industria que está a los márgenes digamos, del apoyo burocrático de la administración y de la industria mainstream, tiene igual que lidiar con esa precariedad de algún modo, pero al mismo tiempo existe esa libertad que te confiere el ser dueño de tus medios de producción, ¿no? Una libertad bueno, que confiere a los autores un poder de experimentación y una libertad para escoger de qué manera quieren contar sus historias, que siento que es como muy necesaria, ¿no? También. Entonces, ahora que estoy de regreso aquí en Andalucía, sí, bueno, primero que me gustaría que hubiera más apoyos al desarrollo de la cinematografía en general, porque es esencial apoyar desde el inicio a los creadores, ¿no? Sí siento que debe de haber, que debemos tener la capacidad, o yo como productora en este caso, me interesa tener la capacidad de amplificar de alguna manera los sujetos de la narración, ¿no? Como fue en el caso en este caso, bueno, pues yéndome a las películas más recientes, después de un parón importante que tuve, pues por motivos familiares, ¿verdad? Está Iscanul y la más reciente que es la ópera prima de una directora guatemalteca que es Pólvora en el corazón, ¿no? Eran la peculiaridad de ambos proyectos que son muy, muy, muy diferentes entre sí. Para mí eran ¿cómo lo digo? Nacían con el deseo de cuestionar esas narrativas predominantes, ¿no? De darle espacio a historias que han sido históricamente silenciadas de alguna manera, darle espacio a ese potencial transformador que puede tener el cine y que tiene el cine, ¿no? Y nacían también, algo que tienen en común esos dos proyectos, es que nacían como una respuesta de resistencia, ¿no? De alguna manera, una contestación a una realidad social que no permite ver estas historias o estas miradas o estos puntos de vista que se están exponiendo en estas películas, ¿no? Entonces, bueno, ese fue como fundamentalmente el motor que me llevó a vincularme con estos creadores, ¿no? Y por otro lado, sí, la manera de crear, ¿no? Yo cuando digo que me considero una productora creativa es porque de alguna manera acompañas los procesos desde un estado muy, muy, muy embrionario. Es como una creación de cine puramente colectiva, ¿no? Si bien
delegas esa parte creativa de la escritura y luego de la filmación en un equipo en el que pues confías plenamente, ¿no? Pero sí es ese intercambio constante con los creadores, esa guía, de alguna manera, ese conocer muy bien la película que quieres hacer para, pues, para llevarla a buen término, ¿no? Luego, cuando hablaba de esta libertad que te confiere el ser dueño de tus propios medios de producción, también tiene que ver con, o lo vinculo bastante con esa ruptura que hay y que yo aprendía ya, ¿no? Haciendo también, experimentando antes de que llegaran estas dos películas, que son las que luego han tenido como más trascendencia internacional, más reconocimiento internacional. Cómo podemos, cómo el cine no es una cosa estática, ¿no? Cómo podemos hacer películas y debemos hacer películas rompiendo ese corsé de los géneros, ¿no? Entonces, el ser dueños de estos medios de producción nos permitían, de alguna manera, poder improvisar durante la producción de estas películas, siempre teniendo muy clara la dirección, ¿no? a la que nos dirigíamos, porque sabíamos qué clase de película queríamos tener, qué clase de película queríamos pues, mostrar al mundo, ¿no? Pero sí hay una frase que sí, de Luis Ospina, creo, no sé si incluso de Pedro Costa, pero que dice que la realidad siempre nos va a sorprender muchísimo más que la imaginación, ¿no? Entonces, a la hora de hacer cine, y en este caso de estas películas que tienen tanta dosis de realidad contenidas, sí hay, durante el proceso de filmación, si bien llevabas un guión contigo, pero te dejabas, de alguna manera, impregnar por los espacios donde estabas filmando, los personajes que en muchas ocasiones son reales o actores naturales o determinadas localizaciones donde decides filmar y que te van llevando la propia dinámica natural del espacio y de los personajes que confluían, te permite pues guiar la película en una dirección o en otra, y es algo que solo puede pasar durante la producción, ¿no? La película, evidentemente, yo trabajo mucho en el guión, en el guión con los creadores, sobre todo para tratar de tratar de que esas ideas que tenemos o que tienen, que son muchas, el mundo de las ideas pues es bien complejo, ¿no? y bien extenso y puede ser infinito también, pero hay ideas que son volátiles, hay otras que perduran más, ¿no? Y esas que se empiezan a quedar, que empiezan a permear, esas ideas a las que les empiezan a salir patas, ¿no? Que son las que dices, por aquí me quedo, por aquí va a ir mi historia, por aquí, esto es lo que quiero contar, esto es... esto es lo que refleja lo que yo siento, ¿no? Después de trabajar arduamente con el guión, nos vamos a la producción, pero claro, la película, como se suele decir, se escribe en varias ocasiones durante su proceso, ¿no? En el montaje pues sería como la última etapa donde escribimos nuestra película, pero es en la producción, me gusta que sean los autores, los directores, las directoras, que se sientan de alguna manera con la confianza para poder nutrirse de ese universo que se genera y que los puede llevar de repente en otra dirección, ¿no? Nos pasaba con Pólvora en el corazón, que durante el rodaje, luego cuando revisábamos ciertas imágenes o durante la experiencia de trabajar con algunos personajes que aparecían de manera más esporádica, que se empezaba a generar una dinámica y decías, vamos a reescribir, vamos a traerlos de nuevo, van a formar parte de nuestra historia, ¿no? Entonces, y esas son cuestiones que solo la
esa libertad creativa que tienes cuando puedes decidir, no tienes que rendir, digamos, excesivas cuentas a un entramado burocrático, ¿verdad? Pues puedes tener esa libertad para crear y experimentar y hacer películas que luego resultan pues verdaderamente interesantes, ¿no? Entonces, bueno, siento que estoy hablando muchísimo, me resulta muy raro no tener un intercambio y no ver las caras que hay ahí atrás, ¿no? Pero a estos estudiantes que estáis pues en las escuelas de arte, ¿no? Que vais a empezar, que ahora además estamos como en un momento bien complejo, ¿no? No sabemos lo que va a pasar en los siguientes meses, ¿no? Y qué va a pasar en 2021, qué va a pasar. Pero mi consejo, ¿no? Si quieren más adelante dedicarse al cine, ahora que todos tenemos acceso más adelante o desde ya, ¿no? Porque ahora tenemos acceso, pues todos tenemos una cámara en el celular, todos podemos tomar fotografías, todos tenemos como de repente mucha contaminación audiovisual y mucha cantidad de imágenes, ¿no? Que de repente nos saturan y coartan como esa capacidad de ver. Que aprovechen primero el Festival de Huelva, porque, ya que es un festival de la ciudad, porque trae otras miradas, ¿no? Es muy importante, para mí fue revelador salir de mi hábitat natural, ¿no? Para entender lo que era el cine o cuál era, dónde se situaba mi deseo de hacer cine, ¿no? Entonces, ahora tenemos acceso pues, con los festivales de cine que hay actualmente, que traen propuestas narrativas e historias totalmente diferentes a las que normalmente tenemos acá cuando prendemos el Netflix, cuando vemos la televisión, cuando vemos los mismos discursos, ¿no? Entonces creo que es como importante amplificar la mirada, ¿no? Charlar, observar, compartir, ¿no? Ver lo que está pasando a nuestro alrededor, tomar fotografías si queremos, empezar a tratar de contar nuestras historias desde nuestro lugar, ¿no? Una cosa que a mí me pareció pues, muy valioso es que, por ejemplo, en el caso de, concretamente, Iscanul, de Pólvora en el Corazón, que fue ambas sendas óperas primas, ¿no? De Jairo Bustamante y de Camila Urrutia, ¿no? Pues son personas que tuvieron la oportunidad o en cuanto pudieron salieron a formarse fuera, pues porque había pues no les ofrecían, ¿no? El país en ese momento opciones para formarse, para aprender, para nutrirse, ¿no? de otras maneras de estudiar el cine. Pero lo que sí hicieron fue, en cuanto pudieron, regresar a su lugar, ¿no? Regresar a su lugar para contar sus propias historias, ¿no? Entonces, confiaban profundamente también en el cine, y es como yo lo percibo, ¿no? Más allá de la industria del entretenimiento, confiar en el cine como un medio que tiene un profundo potencial transformador, ¿no? Entonces, ellos regresaron a Guatemala y su deseo es contar las historias, sus historias, poniendo pues en valor los conocimientos que habían adquirido, ¿no? Durante sus años de formación. Entonces acá creo que el consejo que yo pues le daría a las personas que quieren dedicarse al cine es que no traten de imitar modelos o maneras de contar que les son ajenas, ¿no? Sino que se acerquen lo más posible a la realidad que tienen cerca, a las historias que conocen muy bien y que se lancen a filmar, ¿no? Ya sea con la cámara del celular, que empiecen a hacer ejercicios, pero creo que es importante y que ahí hay luego la película se ve, se transpira, si el cineasta
sabía de lo que estaba hablando. Hablo, por supuesto, sabía y lo vivía, ¿no? Hablo, por supuesto, de un cine pues, que tiene una perspectiva, bueno, en la que yo me he vinculado un poco más política o más social, ¿no? Entonces, eso les diría, ¿no? No hace falta, no es necesario irse a las mecas del cine para hacer cine, ¿no? Basta con tener ganas de narrar y de contar lo que a uno le rodea, ¿sí? Entonces, bueno, es como el consejo que yo creo que, bueno, a mí me ha resultado y es lo que a mí me ha facilitado pues sentirme realizada con las películas que hago, ¿no? O que he hecho, o sentir que estoy haciendo algo en lo que creo profundamente, ¿no? Eh, entonces, bueno, primero esto, ver las películas que está trayendo el festival ahora mismo eh, y observar mucho y observar a veces más allá de no tanto lo que se nos aparece en las cuentas de Instagram, de TikTok y todas estas aplicaciones, ¿no? Que nos saturan de imágenes, sino lo que nos rodea en nuestro cotidiano, ¿no? Y bueno, para mí la producción de estas películas, pues evidentemente fueron como un reto máximo porque no contábamos o no hemos contado con un financiamiento completo al iniciar los proyectos, ¿no? Hemos ido trabajando por fases, lo cual también conlleva un riesgo importante. Pero bueno, ya que te lanzas a la piscina, ya ahí tú ves cómo consigues, ¿no? Bueno, cuando te lanzas a la piscina ya, en nuestro caso o con los equipos de trabajo con los que hemos contado en ambos proyectos y que es eh, gente, técnicos increíbles y artistas increíbles, ¿no? Ahí nos hemos tirado todos a la piscina y hemos visto cómo hemos salido, ¿no? Y más o menos, pues, puedo decir que airosos, ¿no? Eh, nos, pues, estamos bastante orgullosos del trabajo que hemos realizado, ¿no? En el caso de, pues, Iscanul, la película se filmó en un volcán, en condiciones muy extremas, en una comunidad pues bastante alejada de cualquier tipo de comodidad que pudiéramos tener, que pudiéramos necesitar para filmar en las mejores condiciones, pero bueno, era el escenario idóneo para contar esta historia, ¿no? Entonces pues nos lanzamos allá con el equipo de producción durante un par de meses y sí, en el caso de Pólvora en el Corazón, pues también llegamos a un punto en el que el desarrollo del proyecto se había alargado bastante, también habíamos tenido un parón importante de un par de años por cuestiones personales, tanto de la directora como mías, pero fue como cuando estábamos listas ya para decir, vamos, lancémonos, esto ya tenemos que contar esta historia, es el momento, ¿no? Y fue como empezamos a reunir los recursos de alguna manera para filmar las películas, lanzarnos y posteriormente fue cuando logramos ya en el proceso de montaje conseguir, ya viendo la película que teníamos, conseguir fuera del país, en ambos casos, los recursos necesarios para hacer una terminación pues, que permita, dentro de los cánones de calidad que necesita la industria para distribuir tu trabajo, ¿no? Entonces, eso ha permitido, pues, de alguna manera, que las películas, que las historias viajen, ¿no? Y que tengan, bueno, concretamente con el tema de Pólvora en el Corazón no ha sido sencillo porque cuando estábamos iniciando la distribución de la película con un apoyo impresionante por parte de nuestros agentes de venta que están aquí, todos aquí en España, es Antonio Saura y su equipo increíble, pues la están peleando mucho por la película, pero bueno, cayó esta pandemia que ha puesto la industria patas arriba, ¿no? Pero sí, para mí era importante incidir en que para mí era importante que cuando estaba, en el momento en que estaba desarrollando los proyectos y otros que estoy desarrollando, poder llevarlos a las diferentes instancias de los mercados que hay fuera del país, ¿no?
Entonces, los proyectos lograron, parte de mi trabajo como productora creativa también es darle esta forma a este proyecto dentro de la espontaneidad que puede tener, de la que hablaba anteriormente, darle esta forma para poder venderlo, entre comillas, presentarlo en los mercados internacionales, ¿no? Y entonces esto era como muy importante durante el proceso de desarrollo para ir tanteando cómo se percibía ese tipo de película, porque bueno, luego el mercado eh, es el que rige, ¿no? Si tu película se va a ver más o menos o cómo, cuál es la querencia en cada momento. Es algo que tampoco podemos saber muy bien qué va a funcionar y qué no, y en qué momento, ¿no? Pero bueno, una tiene que ir pues dejándose guiar también, primero por el trabajo duro, ¿no? Y luego por esa intuición, ¿no? Y esa confianza ciega en que la película que estás haciendo merece la pena, ¿no? Entonces, bueno, siento que he hablado un montón, no sé cómo estamos de tiempo, eh, pero no sé si habría algún intercambio, no sé si habría alguien que quisiera comentar algo ahí atrás, que es lo que más me interesaría, ¿no? Porque posiblemente me dejé como ideas ahí atrás que quería pues desarrollar y tener también un diálogo, ¿no? Me parece como interesante. Pero bueno, creo que a grandes rasgos he venido a hablar de eso, ¿no? De que podemos hacer las películas que queramos, ¿no? Evidentemente necesitamos apoyos, ¿no? No nos pueden dejar como tan solitos. Hacer una película es un proceso muy, muy, muy largo y tener el apoyo en el desarrollo de los proyectos es fundamental, ¿no? Porque, bueno, ya cuando hemos demostrado que tenemos capacidad de contar historias, de llevar nuestras historias fuera de nuestros territorios, de contribuir al imaginario, ¿no? Del lugar donde vivimos y de otros. Pues hay que seguir apostando, ¿no? Por esos creadores. Es como la cultura debiera ser el cine, ¿no? Patrimonio indispensable que hay que proteger, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría más bien ahora, si hubiera como más preguntas concretas al otro lado, ¿no? Pues Estamos al otro lado, Inés, ¿me escuchas, verdad? sí, sí, sí. Estamos aquí y además muy atentos a todo lo que nos has contado, que yo creo que será inspirador para muchos jóvenes, chicos y chicas de Huelva. Mira, por ejemplo, nos siguen, nos daban los buenos días desde el grupo de segundo de realización del IES Pablo Neruda. Les mandamos un abrazo a todos. Y también, buenos días, aquí estamos desde la Escuela de Arte León Ortega de Huelva. Pues también saludos, estudiantes de arte, fotografía, cine, televisión, para quienes tus palabras seguro que resultan, insisto, motivadoras e inspiradoras. Vamos a comenzar esta ronda de preguntas que te vamos a hacer llegar, Inés, empezando por el principio. ¿Por qué tú decides dedicarte a la producción cinematográfica? Bueno, no, fue como algo que se fue dando en el camino, ¿no? Yo también venía de un mundo, de hecho, al cine se llega por lugares muy diversos, ¿no? En mi caso, bueno, yo estudié ingeniería antes, o sea, venía del mundo de las ciencias, pero en mis años anteriores siempre estuve como muy entusiasmada escribiendo, siempre me gustó mucho contar historias. Luego, pues hubo un pequeñito desvío en el camino, ¿verdad? Pero bueno, me enganché como al lado creativo que podía tener el mundo científico, aunque luego, por suerte, decidí encaminarme de nuevo a un mundo mucho más creativo en donde yo sentía que podía expandirme de alguna manera. En cuanto a la producción fue porque es donde comencé a encontrar espacios de trabajo, donde empecé a lograr entrar, a conocer ese mundo. Y luego, pues creo que sirvió también esos años de bagaje estudiando la ingeniería para ser al mismo tiempo como muy organizada, ¿no?
Y, y entonces, pues esas dos vertientes creo que me han ayudado, ¿no? Pero sí, luego fue con este viaje revelador que hice, donde entendí que quería producir cine y de qué manera quería producir cine, ¿no? Mira, nos pregunta Homeschooling Videos, espero haberlo dicho bien, ¿cuál ha sido la situación más difícil que has tenido que afrontar como productora, Inés? Bueno, pues yo creo que una de las más difíciles fue cuando estábamos filmando, bueno, han habido varias, ¿no? Pero en la producción de Iscanul, que bueno, fue una película que luego ha sido premiada internacionalmente y está como catalogada como una de las mejores películas de los últimos años del cine latinoamericano, filmamos, pues, como decía, en las faldas de un volcán en activo, ¿verdad? En un momento de la filmación, yo creo que sería el tercio final de la filmación, el volcán estalló y fue en mitad de la noche donde a mí me vienen a despertar como a las 3 de la mañana o yo no sé qué hora era, pero yo estaba como muy cansada por un rodaje exhausto y para decirme que saliera fuera inmediatamente del lugar donde estábamos alojados, durmiendo, que era de hecho la escuelita de la comunidad. Esa es otra historia, pero... Y al salir fuera, pues estaba el cielo completamente rojo, ¿no? Estaba pues, el volcán erupcionando y entonces, bueno, fueron momentos muy críticos en los que tuvimos que reaccionar rápido y que no sabíamos porque había como ríos de lava cayendo. No sabíamos, bueno, primero, evidentemente, pues salvaguardar la integridad de todos, pero luego no sabíamos si, pues, la productora y el director pensando en su set, ¿no? El set que habíamos construido, si esos ríos de lava iban a acabar con todo, ¿no? Entonces, bueno, primero fue ponernos a salvo y después, unos 3 días después, pues regresar y ver en qué estado estaba la locación, la localización principal, ¿no? Entonces sí, fue como muy estresante porque además ya estábamos, el equipo completo estaba muy cansado, fue un rodaje durísimo y nos pasó esto, ¿no? Entonces fue como coincide, ¿no? En la narrativa de la historia, en el momento de clímax de la película, coincide también con el momento de clímax, o sea, en la línea temporal tradicional del rodaje, ¿no? Hubo un clímax ahí. Entonces sí fue muy complicado. Pero bueno, ahí eso pues, solo le da callo a uno para enfrentar cualquier cosa, creo. Sí. Tiene que serlo, ¿eh? Luchar contra la naturaleza. Sí. Yo decía, aquí ya nos quedamos, ¿no? Pero me parece como una manera de morir muy impresionante. Sí. Bueno, afortunadamente la cosa no llegó a tanto. No. Hoy estás con nosotros y te podemos preguntar por las diferencias entre trabajar con profesionales de aquí o de allí. ¿Si has notado alguna? No. No, porque por lo menos Pólvora en el corazón, que es esta película que narra la historia de dos chicas en un contexto urbano, chicas que viven en Ciudad de Guatemala y básicamente se tienen que enfrentar a la violencia sistemática que sufren. Esta película, pues sí, se filmó allá en Guatemala con un equipo chiquito, seríamos unos 30, ¿vale? Y la película se finalizó aquí en Andalucía. Entonces, aparte del equipo creativo, que está la compositora de la música malagueña, Paloma Peñarrubia, luego está el diseñador de sonido en José Tomé, en sevillano, la montadora responsable del montaje final de la película, Delia Márquez. Entonces, la verdad es que había como una consonancia absoluta en el tono. En el tono y en la manera de trabajar que traíamos de allá, y ellos aquí agarraron muy bien como el estilo, nuestras maneras, pues gente que al final tiene como tu mismo objetivo a la hora de hacer cine. Entonces no sentí mayor diferencia, ¿no? Porque allá, a pesar de no haber los medios de formación que podemos tener aquí en Europa, sí hay como una capacidad de lucha y una capacidad de superarse y un no tener miedo a lanzarse y filmar, que es como se aprende a hacer cine.
que son profesionales gigantescos, ¿no? Entonces, sí, no sentí como una diferencia. Inés nos pregunta, bueno, te preguntan evidentemente, ¿qué giro le ha dado la pandemia a tu trabajo y si has realizado tus producciones o en cambio esta situación te ha abierto nuevas ventanas? Bueno, es una pregunta así bien compleja, ¿no? No sé, yo creo que estamos todos como un poco a la expectativa de lo que va a pasar, ¿no? No sé, hay días y días. Yo trato de seguir en comunicación, evidentemente. Quiero seguir haciendo cine en Andalucía y en Latinoamérica. Y estoy en constante comunicación con los creadores, con personas que quieren hacer sus películas. Tenemos un intercambio de proyectos, discutimos cine, queremos seguir haciendo. El cómo ya está un poquito más en el aire porque no sabemos qué va a pasar más adelante pues, con las maneras de distribución de la película, de los proyectos y por ende también las formas de financiamiento, ¿no? Pero bueno, no tengo como una respuesta muy sólida a eso. Creo que todos estamos viendo un poco cómo nos podemos mover. Lo que sí es que no me he quedado como estática. Estoy constantemente como trabajando con mis colegas, viendo cómo diseñamos proyectos y bueno, igual el futuro inmediato no es nada halagüeño, pero para nosotros y nosotras es una tabla de salvación el cine, ¿no? Inés, ¿qué le recomendarías a un estudiante que se quiere dedicar a la producción? ¿Qué le recomendaría? Bueno, más allá de las cuestiones que podrían rescatar fruto de la charla, ¿no? Pues eso, que vean mucho cine, que vean propuestas diferentes de otros lugares, de otras regiones, que hay muchas maneras de hacer cine, ¿verdad? Que se ubiquen en qué tipo de cine quieren hacer, ¿no? Qué cine les interesa y que al final es fruto de un descubrimiento, de un tiempo, de una experimentación, ¿no? Y que sigan un poquito pues, ese latido, ¿no? Y ese impulso y traten de rodearse de colegas con los que tener un diálogo constante, ¿no? Y sobre todo que se lancen, que el cine se prende haciendo, que empiecen a filmar. Ya. Esto me parece muy interesante. ¿Has notado mucha diferencia entre la posibilidad de hacer cine para las mujeres aquí en España o en Latinoamérica? ¿Qué diferencias ves? La diferencia entre ambos lugares, yo no veo tanta diferencia como similitudes. Eh, Creo que en ambos lugares o en múltiples lugares las mujeres se enfrentan a un reto, ¿no? Que es tener acceso a los medios que les permita contar sus historias, ¿no? No solo en el mundo de la no ficción o del documental, sino también en la ficción, ¿no? Que puedan tener acceso pues sobre todo a la confianza de las instituciones o de las personas que toman decisiones y que dan espacio a que esas miradas o esa perspectiva que tenemos sobre el mundo pueda estar reflejada en una pantalla y que luego encuentre sus espacios de difusión, ¿no? Entonces, creo que es más bien los retos, no creo que hay tantas diferencias, creo que hay como un reto común, ¿no? Más que en Latinoamérica y dependiendo de qué países, pues todavía la tienen mucho más difícil, ¿no? Porque el sistema por lo general, y aquí también en gran medida, es un sistema opresor hacia la mujer, eso sí. Nos preguntan si has rodado alguna vez en alguna zona de conflicto y si has llegado a sentir miedo. Eh, mm, no, miedo no. Igual has filmado pues, en lugares donde pues, has tenido que tomar ciertas precauciones para velar por la seguridad. Pero miedo no, porque por lo general me he rodeado de un equipo bastante con el que una se siente muy segura, ¿no? Entonces, tú te lanzas y ya sabes a lo que vas. Y cuando te lanzas, pues sigues adelante, ¿no? Entonces, en ese sentido, no he pasado
como miedos y momentos un poco críticos donde pues tienes que tomar determinadas decisiones y para velar por la seguridad, pero de ahí no, puedo decir que no. Inés, ¿por qué crees que se le da tanto protagonismo a los directores y no a los productores cuando en muchas ocasiones están desde el inicio del proyecto? Sí, están desde el inicio, lo acompañan muchísimos años, velan por la buena finalidad de la obra, velan por que haya un espacio creativo seguro para los creadores y para tu película, velan porque la película llegue a un lugar. O sea, yo creo que esto empieza a cambiar poco a poco, ¿no? Sí siento que ya empiezan, pero sí también quiero apelar también a los festivales de cine, ¿no? Que normalmente invitan a los directores, por supuestísimo, tienen que presentar su película, pero los productores porque tiene muchísimo peso, ¿no? Y se han dejado un trocito de vida en realizar esa obra, que es muy, muy, muy complicado, y tienen también un aporte creativo muy importante en la obra, ¿no? Entonces, de nuevo, el cine es una cuestión colaborativa, igual que, bueno, en mi caso, pues he trabajado más con directores que han escrito y directoras que escriben, de hecho, sus propias historias, ¿no? Pero también los guionistas, cuando tenemos esta figura de los guionistas, también darle su peso a todos, ¿no? Al equipo creativo, ¿no? que formula esta obra. Nos preguntan, Andrea Almeida, ¿cuál ha sido el proyecto que más te ha gustado producir o del que te sientas más orgullosa? No, todos. De hecho, incluso algunos que no han tenido mayor repercusión, todos. Para mí cada una de las películas era una ventana al mundo, ¿no? Y bueno, no, de alguna manera me emociono, ¿no? Porque sí he tenido la suerte de estar vinculada a proyectos o estar rodeada de gente que me ha facilitado abrir, ver cosas que no vería en otras circunstancias, ¿no? O sea, el cine me ha ayudado a amplificar la mirada. Entonces no tengo como... Evidentemente la última película, ¿no? Es la que hemos estado mimando más recientemente y la que esperamos que encuentre sus espacios, que ya los está encontrando, pero no todos los trabajos, ¿no? Pues Inés, ha sido un auténtico placer compartir este ratito contigo, conocer de primera mano el trabajo fundamental en la industria del cine que realizáis los productores y productoras, y creo que, como te decía hace un momento, para muchos jóvenes, chicos y chicas de Huelva que estudian cine, pues habrá sido inspirador. Te mandamos un abrazo muy fuerte, Inés, y nos emplazamos al próximo año, la próxima edición, para repetir ese abrazo que ya nos dimos hace un año, Sí. cuando estabas aquí con Pólvora en el corazón, ¿de acuerdo? Sí, genial. Pues nada, muchísimas gracias y a seguir disfrutando de las películas del festival. Lo haremos. Inés, muchas gracias, un placer. Gracias, un abrazo. Inés Nofuentes en nuestra primera masterclass en la presente edición, la 46 del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano. Un acto gracias a la colaboración de la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales, AMMA, así como la SGAE y la Fundación SGAE. Gracias de corazón por estar ahí, por participar al otro lado de nuestro canal de YouTube. En tan solo unos minutos continuamos con más programación, todo el contenido disponible, la agenda de la jornada en nuestra página web festicinehuelva.com. Gracias y a seguir disfrutando de nuestro Festival de Huelva de Cine Iberoamericano.